Saludos Nintenderos. No es una revolución, pero sí una evolución. Nintendo Switch OLED es la nueva consola de Nintendo que está a la venta a partir del día 8 de octubre. Nintendo nos ha invitado a sus oficinas para probarla y vamos a resolveros todas vuestras dudas para que os quede todo nítido y claro como su pantalla. Dad a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Y así no os perderéis nada sobre Nintendo y Switch. Estas son 30 preguntas y respuestas de Nintendo Switch OLED. Pregunta de Mario Bros sobre si la nueva Nintendo Switch tendrá salida de vídeo a 4K. Pues no, la resolución máxima de salida en televisión es de 1080p y es una limitación de hardware. Así que si esperáis que en el futuro fuera compatible con la tecnología 4K, podéis ir descartando la idea. Hugo Rayo quiere saber qué es una pantalla OLED y qué le hace tan especial. Este tipo de tecnología hace que los colores se vean más vivos y lo más importante, consigue que la representación del negro sea perfecta, porque directamente apaga cada píxel que lo representa. Junto a esto, además, este tipo de pantallas tienen un consumo más eficiente. Así que todo, o casi todo, son ventajas. LectorX ha preguntado si la pantalla de Switch OLED tiene más brillo que la versión normal. Pues afirmativo, Nintendo no ha dado detalles específicos sobre los nits de la pantalla. La anterior tenía 320 nits de luminosidad máxima, y esta, por lo que hemos comparado, consigue superar esa cifra, lo que hace que se vea mejor en exteriores. Sánchez pregunta si además de la pantalla, la consola tiene algo nuevo. Pues claro que sí, de hecho más de lo que aparenta. Lo más importante es la pantalla, pero también tiene un nuevo soporte, nuevo sistema de ventilación, mejores altavoces y 64 GB de memoria respecto a los 32 originales. SKLK ha preguntado si todos los mandos actuales de Switch son compatibles con la Nintendo Switch OLED. Pues sí, tanto los Joy-Con como los mandos Pro y otros especiales, como las versiones de Nintendo Switch Online de mandos retro, son compatibles con la Nintendo Switch OLED. La parte mala de esto viene con la pregunta de Dieguito. ¿Los Joy-Con siguen teniendo drift? Pues el hacer la consola compatible con los mandos ha hecho que sean exactamente los mismos, aunque de color blanco. No se ha especificado si cambiará algo de forma interna, pero Nintendo ha dicho que son exactamente iguales, supuestamente con su drift y todo. Airtornator ha preguntado si la consola es más grande que el modelo original. Pues sí, pero muy poquito, concretamente 3 milímetros. Al compararla con el modelo de 2017, es un poco más larga, pero nada destacable. Interesante pregunta de Raúl Rodrigo. ¿Es posible jugar a Nintendo Labo con la Switch OLED? Pues como solo hay 3 milímetros de diferencia, la mayoría de Toy-Con de Labo son compatibles sin problemas. El único bien gordo sucede cuando intentamos utilizar el Toy-Con VR. La pantalla de Switch OLED es 0,7 pulgadas más grande, así que aunque sea compatible puede que haya algunos fallos en el visionado de la realidad virtual. Danito ha preguntado si tendrá problemas de sobrecalentamiento y si esto podría modificar su rendimiento. No lo hemos puesto a prueba con juegos exhaustivos, pero sí que podemos decirte que Nintendo ha rediseñado el sistema de ventilación, cambiando las rejillas de la parte trasera a la parte inferior, lo que vendría a mejorar el rendimiento de la consola. Y en cuanto al propio rendimiento, no notamos nada jugando a los juegos clásicos, y si hay cambios serían muy leves. Stanis232 quiere saber si habrá juegos exclusivos para Nintendo Switch OLED. Esta consola es un modelo más, como la Switch Lite, y todos los juegos que lleguen a Switch OLED también funcionarán en el modelo original. Yo soy Deku pregunta si el procesador de la consola será diferente al normal. Nintendo ha dicho que será una versión especial del chip Tegra, la misma descripción que el chip del modelo original. El problema es que esto no nos dice nada de nada, y al igual que hubo grandes cambios en el chip de 2019 que aumentaba la duración de la batería, podría también haberlos en este. Algunas fuentes cercanas a Nintendo afirman que este año dejará de producirse el chip de 2019 en favor de uno nuevo, así que vemos altamente probable que este sea un nuevo chip. Este detalle es importante. Jordi Dark ha preguntado si todos los juegos lanzados hasta el momento serán compatibles. Pues sí, Switch OLED es compatible con todo el catálogo lanzado hasta el momento de Nintendo Switch. Puede tener sus más y sus menos, especialmente con Nintendo Labo, pero sí, será compatible. El dock es la otra parte de Nintendo Switch OLED y es diferente al del modelo normal. Pablucho se pregunta si la Switch original será compatible con este nuevo dock. Aunque la consola sea más pequeña, la patilla inferior está hecha para que se pueda conectar sin problemas la anterior Switch al nuevo dock. Sergio se ha dado cuenta de un detalle y nos pregunta si se ha reemplazado el puerto
USB 3.0 del dock por la entrada de cable Ethernet. Pues efectivamente, Nintendo ha dicho a los cuatro vientos que ha puesto una entrada de conexión a internet por cable, pero no ha dicho ni pío de que han quitado el único USB 3.0 funcional que tenía el dock. ¡Qué listos! Lloret quiere saber si hemos notado algo que no se haya comentado públicamente. Lo más interesante que podemos decirte es que la entrada de tarjetas micro SD ha cambiado de orientación, así como la posición de las rejillas de ventilación. Esto nos da a entender que el diseño interior ha cambiado bastante respecto al modelo original. Estamos deseando que despiecen la consola y ver qué ha hecho Nintendo. Glavin Rock pregunta si la Nintendo Switch OLED sustituirá al modelo original. Nintendo ha repetido varias veces que este modelo de Nintendo Switch no viene a sustituir el modelo base, y convivirán los tres en paz y armonía, de momento. Quick quiere saber si se nota mucho el cambio de sonido respecto a la Switch original. Os recordamos que los altavoces son totalmente nuevos, aunque si os somos sinceros tampoco hemos notado una gran diferencia, aunque sí que podemos confirmaros que tienen una mayor potencia y un sonido más envolvente. Blancace pregunta si cambia la textura y el material en Nintendo Switch OLED. Los materiales del cuerpo de la consola son los mismos, así que no tendremos diferencias en este sentido. Además, como siempre estamos agarrando la consola por los Joy-Con, y estos sí que son iguales al 100%, os aseguramos que se sentirá muy parecida en las manos. Julikoan duda de si la pantalla es mucho mejor que la normal. Pues sí, bastante. La pantalla se ve muy bien, como ninguna pantalla antes en Nintendo. Y efectivamente, está a años luz del modelo original. Seguro que muchos de vosotros os preguntáis lo mismo que Baker, si deberíais cambiar el modelo original vuestro por una nueva Nintendo Switch OLED. Pues así de primeras, nuestra respuesta es que no. Pero si tenéis el primer modelo muy cascado después de estos 5 años, lo mismo deberíais tenerlo en cuenta. A Stephen le preocupa si el nuevo dock rayará los marcos de la pantalla, que ahora son mínimos. Aún es pronto para saberlo, pero hemos tenido la oportunidad de examinarlo de cerca, y hemos descubierto que Nintendo ha cambiado el material y la forma del chaflán de los protectores del nuevo dock. Quizá esto solucione la acumulación de polvo cuando la consola no está puesta, y por tanto ya no se pueda rayar al introducirla, pero ni confirmamos ni desmentimos. Luigi Zon no está muy convencido de pillarse la Switch OLED, y quiere saber si puede comprar por separado los Joy-Con de color blanco y el dock. La respuesta es que sí, aunque por el momento serán exclusivos de la My Nintendo Store, por lo que será imposible encontrarlos en tiendas. Marco Simón tiene miedo de que la pantalla de la Switch OLED se queme. Este es un problema de las pantallas OLED, aunque con los años la tecnología ha mejorado lo suficiente como para que estos problemas sean raros y poco comunes. Preguntamos directamente por esto y Nintendo nos ha asegurado que la calidad de la pantalla es muy alta, y en principio el burn-in de las pantallas OLED de Nintendo Switch no será un problema recurrente. En cualquier caso, y si os ocurriera, recordad que tenéis 2 años de garantía con la consola. Adrian Games pregunta si la consola irá a 60 imágenes por segundo. Pues sí, la frecuencia máxima de imagen son 60 FPS, pero cuidado que esto no quiere decir que la consola vaya a correr todos los juegos a esa tasa. Unos irán mejor y otros peor, y las indicaciones de 60 imágenes por segundo de la web oficial de Nintendo no tiene nada que ver con que el rendimiento de la consola sea superior al original. Ciber79 quiere saber cómo pasar tus datos de la Switch normal a la OLED. Lo que tenemos que hacer primero es transferir los datos de usuario de una consola a otra. Una vez terminado, tendremos en la Switch OLED nuestro perfil junto con los datos de guardado. Y ahora viene la parte más pesada. Si queremos usar la misma micro SD, tendremos que restaurarla y volver a descargar todos los juegos digitales. Muchos usuarios como Emmanuel se preguntan si los accesorios de la Switch normal serán compatibles con la nueva. La pantalla OLED es un poco más grande, así que habría que comprar un protector exclusivo para este modelo. En cuanto al resto de accesorios, depende mucho del material del que estén hechos. Al ser 3 milímetros más larga, las fundas rígidas o protectores de silicona podrían no encajar del todo, pero ya os decimos, depende del tipo de accesorio. Aún así, Nintendo ya ha anunciado una funda oficial para la OLED que incluye un protector de pantalla. Llevamos ya más de 4 años con Nintendo Switch y todavía no ofrece la opción de temas personalizados. Y no, con la llegada de Switch OLED esto va a seguir sin cambiar. La consola tiene el mismo sistema operativo que la original, así que no esperéis cambios a nivel de software. M123 Oficial pregunta por los colores en los que estará disponible la Switch OLED. Tendremos 2 modelos, una Nintendo Switch OLED con los Joy-Con y el dock de color blanco,
blancos y otra con los Joy-Con azul y rojo neón junto al dock de color negro. Esto va en gustos, pero en nuestra opinión la Switch OLED blanca es preciosa. Y en Rapidez quiere saber si la Switch OLED será compatible en modo local con la Switch normal. Como se trata de una pequeña revisión de Nintendo Switch, todas las funciones serán compatibles, tanto con el modelo Lite como con el normal. Así que no habrá problema con el modo local. Como hemos dicho, Nintendo está segura de que Nintendo Switch OLED convivirá con el modelo original. Y Josué quiere saber si terminará por retirarla. Si nos preguntáis a nosotros, os diremos que sí. Y como muy tarde a mediados de 2022. Pero si preguntáis a Nintendo, la versión oficial es que los tres modelos estarán disponibles por bastante tiempo. Aunque también dijeron que Nintendo 3DS conviviría con Nintendo Switch y salió bastante mal parada. Y hasta aquí vuestras preguntas, nintenderos. Esperamos haber resuelto vuestras dudas y muchas gracias por enviárnoslas. Suscribíos al canal y no os perdáis los últimos vídeos de secretos y curiosidades que os dejamos por aquí. Un saludo y hasta otra.